estrella. Tal vez estrella. Los Rosacruces dicen que lo aparente es completamente diferente a lo real. Por lo tanto, la luz para la materia equivale a oscuridad para el espíritu. Paracelso consideraba a los astros porciones condensadas de la luz astral. Dice, todo el mundo espiritual ha de llegarnos a través de las estrellas, y si estamos en armonía con ellas, obtendremos inmensos beneficios mágicos. Paracelso sigue diciendo, los astros pasan a través del hombre y le comunican sus propiedades. El cuerpo humano, al igual que los astros, está sujeto a la doble ley de acción y repulsión, y saturado del influjo doblemente magnético de la luz astral. El resultado de la acción de la polaridad equivale a la vida. Cuando el hipnotizador aprenda el secreto de polarizar la acción y dar a su fluido fuerza bisexual, será el mayor de los magos vivientes, o sea que se podrá producir la levitación cuando nosotros podamos, cuando el ser humano, bueno, estos personajes puedan hacer que nosotros podamos tener la polaridad, igual que el planeta Tierra, podremos hacer que se produzca esta levitación tanto del ser humano como de objetos. Sí, eso es todo, Manuel. Muchas gracias. Perfecto, Salomón, mil gracias. Bueno, pues justamente nos diste una narrativa completa, ¿no? De prácticamente la mayoría de los términos que vienen al respecto. Y bueno, pues justamente eso es, ya iremos después llegando al slide respectivo, pero prácticamente es lo que ya mencionó Salomón, ¿no? Yo creo de lo más relevante es lo que comentó de la descripción de este tema de luz astral, pues viene justamente de la palabra star o de astro, que a los astros se les relaciona pues a lo brillante, ¿no? Y aquí Elena Blavatsky nos dice, ojo que no siempre lo brillante es lo verdadero, ¿no? Y sabemos que justamente la luz astral pues es como la parte, pues digamos, no tan verdadera de la Akasha, que bueno, ya iremos abordando un poco más. Y bueno, ¿qué más tenemos? Teníamos otras manos levantadas, teníamos la mano de Caro y luego la de Agripino. Entonces, Caro, adelante, te escuchamos. ¿Con qué palabra te sigues? Ok, yo voy a dar mi opinión sobre el teósofo. Yo creo que el teósofo es un investigador que busca información sobre sobre el ocultismo y sobre las cosas trascendentales de la vida. Además de las cosas trascendentales de la vida, así como las leyes de la naturaleza, etcétera. Esa información él la lleva a juicio a través del sentido común y de la intuición. Y lo más importante es que de toda esta información es que crea un impacto en su vida. ¿Cómo crear un impacto? Pues motivándolo o guiándolo a tener una mayor fraternidad, a tratar iguales a sus semejantes, a estar guiado por el amor, a tener una vida de servicio. En general, llevar una vida recta. Perfecto, Caro, súper bien. Pues sí, justamente todos estos elementos pues son cualidades de un teósofo. Ahora, no necesariamente el hecho de estudiar ya nos hace teósofos, ¿no? Que después vamos a ver que hay una curiosa diferencia entre un estudiante de teosofía y lo que es el teósofo, ¿no? Que ya después también iremos ahondando un poquito más. Pero estuvo excelente. Muchas gracias, Caro. A ustedes. Perfecto. Y bueno, seguimos con Agripino. Agripino, ¿con qué palabra participas? Bien, a mí me llama la atención, me interesa la metempsicosis, que aún en la actualidad, antes le llamaban el vulgo. Hay gente que cree que el alma se reencarna o vuelve a renacer en los animales o hasta en plantas o así, ¿verdad? Hay que se confunden precisamente por el desconocimiento. Pero si nos damos cuenta, pues cada reencarnación es una evolución, digamos, una toma de nuevas experiencias y no hay una involución, al contrario, es una evolución. Entonces,
dice aquí que los libros brahmánicos interpretan el axioma cabalístico que dice que la piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en espíritu y el espíritu en Dios. Entonces, es una de las interpretaciones más acertadas de la existencia del ser humano, que siempre va a estar evolucionando en cada una de sus existencias que vaya teniendo en el proceso evolutivo. Entonces, así entiendo yo y creo que es lo que hasta la fecha con los estudiosos o con los ocultistas que han interpretado, es una de las concepciones más acertadas de la existencia del ser humano. Así lo entiendo, mis hermanos. Perfecto, Agripino, muchas gracias. Pues como bien lo mencionaste, ¿no? ¿Cuál es el concepto clave dentro de la metempsicosis? Pues que va siempre progresivo, ¿no? Siempre es hacia adelante, nunca va para atrás. Estos temas que se tenía sobre todo en el hinduismo, la creencia de que podías involucionar, o sea, que podías, por ejemplo, reencarnar en, no sé, digamos, un insecto, dependiendo de pues, la vida que hubieras tenido, pues eso, digamos, Elena Blavatsky en la enseñanza teosófica pues lo descarta, ¿no? De acuerdo a lo que aquí creemos, pues la experiencia es siempre hacia adelante y ese tema de siempre hacia adelante pues se le conoce como metempsicosis. Perfecto. Y bueno, ya quiero ver si alguien más, creo que son todas las manos que teníamos levantadas, no sé si alguien más. Voy a revisar rápido si en el chat, no, creo que por ahora no. Vale, perfecto. Bueno, pues nos falta todavía estudiar pues a varios, hay que meterle fuerte a esto, porque si no recuerden algo bien importante, ¿no? Lo que podamos sacar de estas sesiones, pues es mínimo. Imagínense que se vayan a llevar de estas sesiones un 20 o cuando mucho un 30%, y lo fuerte, pues es de lo que ustedes mismos estudian y van entendiendo de su lectura personal. Pero bueno, dicho esto, pues vamos entonces, si ya no hay más manos levantadas, Yo vamos a... quisiera hablar sobre el mantra. Disculpa. Perfecto, adelante, Caro. Disculpa. Yo creo que el mantra es cualquier sonido que emitamos con devoción, con fe, que tiene un poder espiritual o psicológico. Entonces creo que no solamente es de repente entonar muchos mantras que son valiosos, sino que simplemente cualquier sonido que emitamos con fe, que tengamos alguna devoción. Creo que es así, no sé si me equivoco. Bueno, de acuerdo a lo que al conocimiento que yo tengo al respecto, creo que sí, no todo sonido, se le podría considerar mantra. Mi entendimiento, que puede estar mal, hay ciertos sonidos, ciertas palabras, muy específicas que sí directamente conectan con algo, que ese algo puede ser alguna energía creativa, una potestad. Casi siempre cada uno de estos sonidos pues tiene alguna correspondencia, ¿no? Ya sea en este plano o en los siguientes. Pero sí, creo, hasta donde yo creo, entiendo que no todo sonido es mantra, sino que incluso, o sea, sí es muy importante el conocer cuáles son las sílabas, cuáles son las entonaciones, porque aparte, digamos que la devoción, la voluntad es tu motor, pero dependiendo cómo lo entones y qué sílabas uses, etcétera, pues es hacia lo que vas a conectar, ¿no? Entonces, aunque tal vez la mayoría de los sonidos pudieran tener una correspondencia, importa el término de mantra para saber exactamente qué corresponde cada sonido, cada palabra, ¿no? Para poderlo, digamos, encauzar inteligentemente. Gracias Manuel por la aclaratoria. Vale. Gracias. Y perfecto. Oye, Manuel. Salomón, adelante. Sí, nada más quería preguntar algo sobre metempsicosis. Lo que hablaron de esta palabra me parece interesante, solo que, como tú mencionas, siempre es hacia adelante, hacia evolucionar. Pero, por ejemplo, en cuanto a las reencarnaciones, a veces se podría decir que de una reencarnación a otra puede haber un retroceso o nunca hay un retroceso. Me refiero a esos periodos cortos, o sea, de una encarnación a la otra, porque pues muchas veces equivocamos las cosas y a lo mejor ya íbamos progresando hasta cierto nivel y resulta que en la próxima encarnación pues
tal vez no hemos entendido muy bien y nos vamos hacia atrás. ¿Es posible esto o no? Mira, lo que entiendo que también aquí como que las cosas no están escritas en piedra, es siempre la evolución es pues hacia adelante, obviamente de acuerdo al mérito de lo que tú hayas generado en vida. Si no has generado nada, pues muy probablemente te vas a quedar igual o pudieras en algunos casos excepcionales quedarte temporalmente peor, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé, se dice, por ejemplo, una persona que hay personas que parecen no ser muy listas, digamos, y que sin embargo hay historias de que las hipnotizaban, las pasaban por estos procesos de magnetismo animal y de repente esas personas empezaban a hablar con la libertad, digamos, la soltura con la que ellos tenían sus capacidades mentales de vidas pasadas y eran pues totalmente superiores, totalmente fluidos. Hay veces que al parecer por karma te pueden poner alguna, que no sería una involución, pero sí es como una trabita por algún tema que hiciste, ¿no? O por lo que les se comenta, ¿no? De, por ejemplo, si tú le rompiste las piernas a alguien, pues puede que vayas a nacer con algún problema de invalidez, ¿no? Y atado a una silla de rueda, que no necesariamente es una evolución, pero muchas veces sí son temillas, kármicos, ¿no? Por ahí pudiera ser. Ok, gracias, Manuel, gracias. Manuel. ¿No? De que al contrario. ¿Qué Hola, tal, Manuel. Enrique? Sí, respecto de la pregunta de Salomón, definitivamente no hay retroceso a una encarnación en animal, ¿sí? Eso es imposible, ¿no? No puede ser. Una vez que el hombre alcanza el estado de hombre, ya no hay retroceso. Sí, se pueden tener características físicas de algún animal en particular porque la afición, el apego de ese ser haya sido tal que después queda plasmado en el rostro, en alguna característica de algún animal, solamente en esos casos, pero de que que regrese a encarnar en animal, eso no es posible. Por eso el hermano que habló sobre la metempsicosis relató aquello de que el mineral se convierte en planta, y así es como va evolucionando la vida, ¿no? Ya no hay retroceso. Evolución es desarrollo y siempre es hacia adelante. No hay pasos para atrás. Sí, nos podemos comportar como animales, eso sí, y lo hacemos de hecho, ¿no? Pero como bestias, ¿no? Con actitudes bestiales, comparables con hienas, con lo más sanguinario, ¿no? Pero de eso a que pueda uno reencarnar en una forma animal, eso no es posible. Eso lo dice los textos teosóficos, ¿sí? Por otra parte, quisiera aportar algo más también sobre los mantras. Originalmente, dice el glosario teosófico, los mantras son versos tomados de las obras védicas y usados como encantos y hechizos. Por mantras se entienden todas aquellas porciones de los Vedas que son distintas de los brahmanas o su interpretación, mantras o encantaciones en salmos, etcétera, ¿sí? No necesariamente tienen que ser sagrados. Si yo pongo un ejemplo, en el campo, o quienes manejan caballos, burros, los bueyes, los vacunos que se utilizaban mucho para labrar la labranza de la tierra, eh, pues, por ejemplo, a los caballos se les dice so, ¿sí? O en la yunta, de los bueyes ayuntados por el yugo, se les dice oh, y entonces obedecen. Desde luego hay que darle esa entonación, ¿sí? Y entonces, con esa entonación grave, el animal obedece y se somete, vamos a decir, a la orden que se le da. Eso ese término o ese sonido de decir o es para que se detengan. Desde luego que va aunado a un pequeño jalón de una reata que va o el freno en el caballo y a veces ya no es necesario porque ya está condicionado el animal a que cuando escucha la palabra se detiene, ¿sí? Eso se utiliza. Entonces no necesariamente siempre es una palabra sagrada, ¿sí? Es un sonido simplemente, sobre todo aquí dice las vocales, sobre todo dice en el glosario teosófico, contienen las potencias más ocultas y formidables, ¿sí? Entonces, de hecho,
cada palabra que uno repita como muletilla y demás se convierte en un mantra también. Va generando una energía, va generando en nuestro entorno inmediato una energía de la cual a veces puede ser dañina, puede ser benéfica para quien la utiliza constantemente, ¿no? Es todo. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues creo que ya con lo que comenta Enrique bastante claro. Bueno, tenemos también una mano levantada de, a ver, veo, me aparece una de Bernari. Adelante, Bernari, por favor. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Yo más bien, mis aportes son puras preguntas. La primera es con relación a justamente la luz astral, cuando se señala que tiene un carácter andrógino y que en el momento en el cual se da, por decir así, como una especie de equilibrio, que entendería yo un poco que es como algo así como el momento de una segunda ley de la entropía, que todo queda en equilibrio, entonces se da la muerte, ¿no? Entonces me gustaría saber si puedes comentar un poco ese asunto de la luz astral. Por otro lado, también tengo como pregunta este asunto de cuando se habla del manticismo, se dice que bueno, hay un don de profecía que viene realmente, pues, dice aquí de Brahma, ¿no? Estoy entendiendo que es como de Dios, bueno, no de Dios, sino de esta parte que es la parte espiritual de todos nosotros, y otra parte que es como en un sentido como ya más bajo, ¿no? Y que incluso se señala el hecho de que gente que vive de las profecías, ¿no? Entonces también me gustaría si puedes comentar algo sobre esto. Esa es mi intervención, más bien son preguntas. Gracias. Ah, vale, perfecto, Bermani. Pues mira, comento muy rápido algunas porque vamos a detallarlo, a ahondar más adelante en las diapositivas, ¿no? Pero de luz astral, bueno, pues justamente eso es lo que comenta la maestra, ¿no? De que tenemos, o sea, la luz astral pues tiene dos polaridades, podemos verlo como dos fuerzas que están continuamente interactuando, la fuerza negativa y la fuerza positiva. Y de esta interacción entre ambas, pues justamente surge la vida, ¿no? Y simplemente lo vemos, no hay vida si no está el femenino y el masculino, ¿no? Y ahora, todas estas energías, pues, como por ley, se van desgastando, se van desvaneciendo. Y en el momento en el que ya están en un punto en el que estas energías negativa y positiva ya no están actuando, pues es cuando llegamos a la parte en la que el sistema se desbarata, ¿no? Es cuando llegamos a la condición de muerte prácticamente. Sabemos que el ser humano, los animales, las ciudades, las civilizaciones, todo tiene al final que llegar a la desorganización, todo tiene que llegar al desmembramiento, a la muerte, que es cuando estas energías pues ya dejan de tener la vitalidad que tenían, ¿no? Al final la vitalidad pues es una pila que se va acabando y pues todo viene de esa combinación de estas dos energías. Y bueno, sobre el manticismo, pues en efecto ya vamos a ver después más a detalle, pero pues tenemos el manticismo por ejemplo, veíamos en los mediums que algunos tenían la posibilidad de ver en lo que llamaríamos luz astral, que recordemos que la luz astral es lo más bajo de la akasha y la luz astral siempre puede ir cambiando incluso dependiendo de lo que nosotros pensemos. Entonces, pues había personas que veían, digamos, posibles futuros en la luz astral, pero no necesariamente esos futuros posibles se iban a cumplir, porque la luz astral está cambia y cambia y cambia. Sin embargo, había otros, por ejemplo, los teurgos, aquellos que sí podían conectar con la parte más sutil, que es el akasha, y ellos sí están pues en un nivel arriba en el que ya para ellos no hay, cuando entran en este estado no existe el tiempo, y como no existe el tiempo, pues tú puedes igual ver pasado, presente que futuro, y ves la parte que no cambia, ¿no? Así es como muchas veces se podía determinar cuándo iba a ser, por ejemplo, tal vez la caída de una civilización, de una ciudad. Y bueno, pues prácticamente en resumen es eso. Manticismo, pues podemos decir que sí hay dos. Uno que viene de la luz astral, es el más bajo, y otro que viene de la akasha.
Y bueno, espero más o menos haber contestado. De cualquier modo, vamos ahorita a andar un poco más en estos términos. Gracias, Manuel. No, un gusto. Y a ver, creo que ya no tenemos manos levantadas. Voy a revisar nada más rápido. Ah, bueno, veo una de Juan Carlos. No sé si ibas a comentar algo más, Juan. Sí, pues es Plan. para comentarlo, es un comentario y una duda sobre Rajna, o Yes Yajna, no Yajna. sé cómo se pronuncia. Dice, ese es lo eterno, que procede lo eterno que procede del Ser Supremo, y que está latente, no tiene un principio y pues obviamente tampoco tendría un final. Algo muy parecido a lo que sería en la Cábala los Aines, el Ain, el Ain Sop, el Ain Sopaur, algo más o menos así, que procede de la parte del Eterno y que pues no tiene principio ni fin, algo más o menos así. Ese era el concepto y la pregunta también, ¿no? Claro. Este, No, pues, la, bien. perdón. Ah, no, adelante, Juan, perdón. Ok, y luego pues otra sería la soma, pues era la bebida sagrada, era una bebida sagrada ahí por acá del lado del hinduismo, el equivalente a la ambrosía o el néctar de los dioses, ¿no? De los griegos y los romanos, ¿no? Es algo más o menos similar. Esos son los dos comentarios que tengo de las palabras. Perfecto, Juan, muchas gracias. Pues sí, en efecto, no me queda, la verdad, como no conozco tanto Cábala, no sé hasta qué punto está relacionado con Ein Sof o bien con Shekinah, que entiendo que es también como la otra posible entidad. Pero sí, al final es lo que comentas. De hecho, al final este tema es, pues se dice que es el Yajna, una diversificación de la Kasha, ¿no? Entonces, pues comparte muchas de sus propiedades, como Sí, justamente el tema de ser ilimitado, el tema de que nos compenetra a todos y que llega a todos lados, ¿no? Que justamente pues, eso es lo que nos permite, sería como nuestro medio con el que podemos comunicarnos, pues llamémosle con los dioses, ¿no? Justamente. Y ¿qué otro término habías comentado? Perdóname, era el el de soma. Soma. bueno, Soma. justamente, sí, y Soma, bueno, ya lo iremos viendo que pues todas las culturas místicas pues han tenido su respectivo, digamos, su brebaje para Ujú. entrar en comunicación con lo superior y con los dioses. Y bueno, para el caso de Oriente era el Soma, pero ya después vamos a ver que pues también para el caso de Occidente era el famoso Quiqueón, que se bebía en los misterios y que ya lo iremos revisando. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Juan. Manuel, eh, me Adelante, Enrique. surge, me surge una duda con el término yajna. Eh, en el glosario teosófico está yajna, termina con ñ, y creo que así debe pronunciarse quizá este término que estamos viendo acá. Eh, no sé, y tiene una connotación diferente, tiene un significado diferente del que se acaba de expresar, ¿no? En el glosario teosófico, ateniéndonos a que termina con ña, es sacrificio, cuyo símbolo o representación es ahora la constelación Riga Siras, es decir, la cabeza de ciervo, y también una forma de Vishnu. El yajna, dicen los brahmanes, existe desde la eternidad porque procede de lo supremo, en el que yace latente ningún principio. Es la clave del Traividya, las 3 veces sagrada ciencia contenida en los versos del Rig Veda que enseña el yagna o misterios del sacrificio, etcétera. Pero se refiere al sacrificio con la terminación con ñ. No encuentro este término en el glosario teosófico tal como aparece en lo que está proponiéndose como estudio, ¿no? Yagna. Yagna. Eso Ah, no lo encuentro en perfecto. el glosario teosófico. Vale, muchas gracias, Enrique. Bueno, ahorita estamos partiendo del glosario que viene en Isis sin velo. Probablemente en Isis sin velo, en la traducción que yo tengo, pues no venía con la ñ, ¿no? Y una precisión importante, ojo que no es lo mismo yajna que sacrificio. De hecho, el yajna entendemos que es esta modalidad de la kasha, entendámoslo como un objeto.
Ahora, sobre este objeto que es el yajna, sobre esta materia, llamémosle que es el yajna, hay una disciplina de sacrificios. Esa ciencia que se encarga de utilizar el yajna para comunicarse con los dioses, esa ciencia del sacrificio es la que se conoce como yajna vidya, pero ya, ya agregando la palabra vidya, ¿no? Es como ya se le relacionaría con este tema del sacrificio. Creo que hay coincidencia, Manuel, porque más adelante dice, es una de las formas de Akasha, dentro de la cual la mística palabra o su subyacente sonido la llama a la existencia. Ese es el sacrificio, el llamado a la existencia, a la materia. Ah, perfecto. Pues sí, justo, pues ya Ajá. mucho más claro, Enrique, tal cual. Sí. Y dice que la pronuncia el sacerdote iniciador. Ajá. El sacerdote iniciado, perdón, o yogi. Esta palabra recibe poderes creadores y es comunicada como un impulso en el plano terrestre mediante una ejercitada fuerza de voluntad. He aquí otros significados de la voz yaña: adoración, devoción, piedad, culto, glorificación, alabanza, oración, sacrificio, oblación, ofrenda, etc. Vale, no, pues muy buen complemento. Muchas gracias, Enrique. Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos avanzado ya bastante con estos términos, entonces vamos a irnos ya a las diapositivas para empezar a ahondar en ellos. Vale, a ver, uno de los términos que ya no lo comentamos hace ratito fue el de cabalista, ¿no? Que habíamos platicado en nuestra sesión pasada sobre los esenios, que los esenios, pues se podría decir que probablemente fueron los primeros cristianos, ¿no? Que fueron algunos judíos que se establecieron cerca del Mar Muerto y que tenían algunas prácticas importantes, ¿no? Prácticas de renunciación, prácticas de no tomar nada de vino y que creían justo en la metempsicosis y pues en diferentes enseñanzas que tenían coincidencia con el budismo. Bueno, pues de estos esenios, justamente se dice que salen los cabalistas, que los cabalistas pues eran los conocedores de la ciencia secreta y que lo podemos identificar pues justamente en diferentes personajes de la Biblia, ¿no? A quienes se les revelaba esta ciencia secreta, personajes como Ezequiel, como Daniel, como Enoc, e incluso como el propio Moisés, ¿no? Cuando a Moisés se le revelan, digamos, las tabletas en el monte Sinaí, bueno, pues justamente se dice que ahí se le estaba dando la enseñanza secreta a Moisés. Y bueno, pues como comentamos, tiene una influencia, pues obviamente sus raíces son judías. Sin embargo, con el paso de la historia, pues también grupos cristianos tomaron parte de este conocimiento secreto y digamos que lo tropicalizaron, ¿no? Lo tropicalizaron, digamos, muchas veces a sus conocimientos, a sus potestades, a sus santos, y así surgió la cábala cristiana. Y algo que nos menciona importante Elena Blavatsky es que todo ocultista en el fondo debe ser un cabalista. Debe llegar siempre a un punto en el que el ocultista, tarde que temprano, se va a meter a estudiar cábala. Y bueno, ¿qué más? Tenemos también otro tipo de, digamos, personajes que tenemos, son los lamas, que estos los conocemos un poco más, son los monjes del budismo, son los que tienen pues principal presencia dentro del Tíbet y usualmente hay digamos, tres grupos grandes de lamas. Tenemos digamos, las sectas Bon, que esas estaban basados en magia, digamos, shamanística, que de hecho, estas eran las sectas más antiguas, más primitivas, y Elena Blavatsky en diferentes escritos pues expresa, pues digamos, pues no del todo bien de las sectas Bon. Elena Blavatsky las asocia con el sendero de la mano izquierda, las asocia con, digamos, magia oscura, magia de magos negros, y no la recomienda. Ahora, de estas sectas Bon, hubieron algunos que con las enseñanzas budistas, pues reformaron a estos, digamos, primitivos, a estos chamanes, y incorporaron dentro de ellos el budismo. Esos que ya eran que eran Bon, pero ya con enseñanzas budistas, que era como un punto medio, son los que se les conoce como los sombreros rojos, su escuela es la Nyingma. Ellos creen, su deidad principal
es Padmasambhava, de quien ellos creen que Padmasambhava pues es una reencarnación de Buda. Y pues como comentaba, comparten muchos de los preceptos de Buda, sin embargo siguen ellos manteniendo todavía una parte mágica correspondiente al linaje Bon que traían. Y por último tenemos a los Gelugpas. Los Gelugpas o los sombreros amarillos son los que, bueno, su principal autoridad es el Dalai Lama y que prácticamente estos fueron creados, o quien fundó esta agrupación, esta escuela, fue Tsongkhapa, de quien también se dice que era una encarnación del Buda. Entonces, bueno, aquí es un tema saber cuál realmente habría sido la encarnación, pero lo importante es estos tres grupos, ¿no? Tenemos los Gelugpas, que son los que son, digamos, son los que hacen la mayoría en el Tíbet son Gelugpas, y son los que están más alineados a la enseñanza teosófica. Tenemos los Nyingma, que son el punto medio, que digamos están medio alineados, y los Bon, que son los que pues sí no estarían alineados a la enseñanza teosófica. Ahora, de la luz astral, bueno, todo esto ya creo que la mayoría de los puntos justo los comentó Salomón, por eso no me voy a extender. Luz astral, pues el término viene de Aister o Istar, de ahí justo viene la palabra inglesa de star, que significa estrella, astro. Y algo bien importante es que debemos recordar que no todo lo que brilla es lo verdadero. Entonces, cuando hablamos de la luz astral, aquello que brilla, pues digamos que es la parte falsa de la Akasha. Es lo más denso. Y bueno, en la alquimia, pues Paracelso la reconocía como luz sideral. Y también se le asocia al éter, que en la antigüedad, y de acuerdo a la Real Academia Española, el éter se le considera una esfera aparente que rodea la Tierra. Y bueno, esta luz astral pues prácticamente es el material de la vida. Toda vida proviene de ahí, justamente por lo que platicábamos, de que la luz astral pues tiene el componente negativo y el masculino, el negativo y el positivo, el masculino y el femenino, y de ahí surge la vida. También en la luz astral pues tenemos los registros akáshicos, que ahí viene pues el registro de todo lo que fue y será. Ojo, importante aclarar lo que hemos mencionado, que cuando siempre está cambiando es en la luz astral, y ese es en el que no nos debemos de fiar. Usualmente el bueno, el que no cambia, pues es el que viene de la parte más sutil, que es el Akasha. Y prácticamente la luz astral pues se le asocia muchas veces a la Devi, a la Shakti, y esta contiene pues las potencias de todas las cualidades del espíritu. Todo lo que el espíritu pueda desarrollar de facultades, pues justamente viene de esta luz astral. Y también dentro de la alquimia, a la luz astral pues se le veía de una manera demasiado incluso material. Se decía que tenía un componente espiritual, pero otro material. Y dentro de la alquimia se habla de tres materiales que son, digamos, con los que se trabaja para este tema de la luz, de generar la parte física de la luz astral, que ellos le llamaron alcagest. Y esos tres materiales son el azufre, la magnesia blanca y la roja. Con esos tres materiales ellos hacían diferentes operaciones para justamente llegar al alcagest, que era como el disolvente universal. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Lo brillante para la materia es oscuridad para el espíritu, entonces pues no debemos dejarnos engañar por lo brillante o lo radiante, lo bonito de la luz astral. Y en la antigüedad, de hecho, pues se pensaba que la luz astral pues estaba en todo, ¿no? Que incluso ellos creían que cuando uno llegaba y golpeaba, por ejemplo, dos piedras de pedernal y salía la chispa por un segundo, bueno, esa chispa era una manifestación de la luz astral que ahí residía. Ellos creían también que los astros, los planetas, las estrellas, pues todo era al final porciones densificadas, porciones condensadas de la luz astral. Y algo bien importante es que estos astros, impregnados de luz astral superdensa, pues influyen, se cree en nosotros. De hecho, nos pone en Isis sin velo Elena Blavatsky el ejemplo de la estufa y de hierro. Imagínense que nosotros pues somos como, no sé, como un material que está arriba de una estufa,
y abajo de la estufa está el fuego, ¿no? Entonces, pues nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos siendo inundados por el fuego que está en esa estufa y nos llega, pues digamos, las características de los diferentes astros, ¿no? Por eso es que se dice en la astrología que pues nosotros al venir aquí, al encarnar, pues tenemos influencia de diferentes astros, de diferentes potestades, ¿no? Y esa estufa de hierro que siempre está ahí, pues nos va a estar siempre siempre va a influir en nuestra psique, en nuestros deseos, en nuestra forma de pensar. Habrá veces que nos podremos sentir contentos o deprimir sin saber por qué, y mucho es por ese efecto de esta estufa de hierro, que nosotros pues estamos recibiendo el fuego de todas estas potestades, de todos estos astros. Y bueno, como comentábamos, pues es andrógina, se requiere de ambas fuerzas para la vida y esta, pues, de acuerdo a las leyes, pues cada vez se va a ir entrando en un estado de más y más pasividad y cuando ya no están interactuando la energía positiva y la negativa, pues viene este tema de la entropía, de la destrucción, de la muerte, ¿no? El desmembramiento, que ocurre, pues, como comentamos, a todos los niveles. Y algo que menciona importante Elena Blavatsky es que esta luz astral que es dual, pues quien la logre dominar, quien logre entender cómo funciona, pues prácticamente va a ser un gran mago. Y aquí algo curioso nos dice Elena Blavatsky, ¿no? Digo, para que nos demos cuenta de cómo incluso nosotros en lo más simple manejamos estas dos energías. Elena Blavatsky dice, cuando nosotros exhalamos, podemos exhalar ya sea aire frío cuando soplamos o caliente, ¿no? Cuando usamos el aliento. Y lo podemos hacer controlado con inteligencia, cuando queremos aire frío, cuando queremos aire caliente. Y dice Elena Blavatsky, si nosotros, así como podemos controlar nuestros dos aires, que son internos, pudiéramos controlar lo externo, pues como ya mencionaba justo Salomón, pues podríamos incluso levitar, podríamos hacer muchísimas cosas. Ahora, el siguiente concepto es el del mago. Aquí, mago, de acuerdo a Elena Blavatsky, pues tiene una raíz sánscrita la palabra, que viene de Mahaji, que Mahaji significa grande o sabio. Y bueno, justamente sabremos bien, bueno, en la India pues está este término de los Mahatmas, ¿no? Que un Mahatma es un Maha y un Atma, que es una gran alma. Y bueno, estos magos, pues Elena Blavatsky también los relaciona con los sacerdotes del fuego, que ella indica que venían, bueno, que hubo presencia de estos sacerdotes del fuego en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en Asiria, en Babilonia, en Persia, y un mago se decía que era una persona que estaba ungida con la sabiduría divina, estaba impregnada de la sabiduría divina. Y bueno, también, ¿saben? Bueno, está este tema del magneto, ¿no? ¿De dónde viene la palabra, bueno, del magneto, que es también el imán? ¿De dónde viene esta palabra? Elena Blavatsky lo que nos dice es que justamente los magos, una de las piedras que ellos empezaron a utilizar para manipular estas energías fueron los magnetos. Ellos fueron los primeros que descubrieron las propiedades de los imanes y digamos que como en honor a los magos, que los magos fueron los que usaron esta piedra, pues al imán se le llamó magnes. Luego, ¿qué otro término tenemos? El manticismo. Esto ya también justo lo platicamos al inicio, que es este tema del don de profecía. Una persona en el estado para llegar al manticismo, pues muchas veces pasa por un frenesí conocido como frenesí mántico. Y de hecho, hay algo curioso, por ejemplo, ahora que he estado estudiando un poco de magnetismo animal, y mesmerismo, que son algunas artes de las que estaban, digamos, de moda en el siglo XVIII, XIX, que después fueron desapareciendo, se decía que cuando el hipnotista, digamos, ponía en un estado de sonambulismo a alguien, esa persona podía llegar a un estado convulsivo, donde la persona empezaba de repente como a perder conciencia, empezaba a temblar, y estas personas, algunos de ellos, de repente podían tener visiones de acontecimientos que iban a pasar y se los compartían, se los decían al hipnotista. Entonces, pues parece que este tema del frenesí mántico, pues es algo que no es solo de la antigüedad, sino que incluso en tiempos pues relativamente recientes se ha venido presentando.
Y bueno, nos habla Elena Blavatsky de diferentes personas o grupos que conocían este tema del manticismo y lo aplicaban. Nos habla dentro del catolicismo, bueno, de los montanistas, nos habla de algunos personajes como Tertuliano, nos habla de San Agustín, que él llegó, se dice, a pasar por un frenesimántico, y el manticismo puede ser natural o inducido. ¿Cuándo es natural? Pues cuando en un estado de meditación de repente llegas a algo, cuando estás soñando y de repente tienes algún sueño profético, y es inducido cuando, por ejemplo, lo que comentábamos, cuando hay un hipnotista, una persona que sabe de magnetismo animal y te lleva a un estado de sonambulismo que le llaman sonambulismo magnético, ahí es inducido porque hay una voluntad externa a ti que, digamos, que mueve los hilos para que tú entres en ese estado de frenesimántico. Y bueno, también dentro del manticismo, pues se le relaciona incluso mucho con estas bebidas místicas, como el quiqueón, como el soma, que se dice que dentro del soma, que ya lo iremos viendo un poco más a detalle, había dos copas dentro del misterio del soma. Una copa era la sucra y otra era la manti. Y el soma en general, como misterio, pues ahí colaboraba a la adivinación, y la copa del sucra ayudaba a despertar las capacidades latentes, mientras que la otra copa, la copa del manti, ayudaba a la comunicación con los dioses y la esencia divina. Ahora, el otro término, mantra. Bueno, mantra, una significación que nos indica Elena Blavatsky en Isis sin velo, es nombre inefable. O sea, es un nombre que inefable, entiéndase que es algo oscuro, algo que no es posible entenderlo con nuestras palabras. Es algo que muchas veces sobrepasa en nuestro simple raciocinio. Y son palabras de nombres inefables que producen efectos, justo como ya comentaba Enrique, ¿no? Efectos puede ser desde alterar la conciencia de un animal o incluso de otra persona, efectos como entrar en contacto con alguna potestad, efecto como tener alguna influencia sobre algún elemental. Todos esos son diferentes efectos producidos por los mantras. Y bueno, recordemos que se dice que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, lo que olemos, pues todo no vino si no es por el sonido. El sonido al final es la raíz de todo aquello que después se densificó en materia. Y a ese sonido, pues se le conocía en la India como Bach. Y pueden o no estar asociados a un significado. Hay mantras que sí tienen un significado asociado y eso nos ayuda también a mentalizar el mantra, pero hay otros que no necesariamente tienen un significado que podamos racionalmente entender. Hay ciertos tipos de mantras que se les llaman bijas. Los bijas son mantras que les llaman mantras semillas, que usualmente están asociados a diferentes potestades, y con esas bijas, con el uso de esas bijas y combinándolas, tú puedes, digamos que crear cosas más elaboradas. Y bueno, de los mantras, pues hay mantras, sabemos, tanto revelados como secretos. Hay algunos mantras que no los vamos a encontrar en libros, no los vamos a encontrar en internet, no los vamos a encontrar en YouTube, y que usualmente solo se comparten en ciertos grupos esotéricos y ante ciertas iniciaciones. Hay alumnos a los que durante su iniciación se les comparte una palabra secreta que es sola y específica para ellos y no la pueden compartir con nadie. Ahora, otro término es el de los mazdeístas. Estos mazdeístas, pues justamente son los antiguos persas que creían en la deidad conocida como Ahura Mazda, que Ahura Mazda pues se le representaba con el cero, con el sol, que era la estrella, y también y se le asociaba con Zoroastro, justamente, que Zoroastro pues Zoro representa cero, significa cero, que también se le asocia con el sol, y astro pues es la estrella, y al principal sacerdote de los mazdeístas, a su cabeza, digamos, pues siempre se le decía con el término Zoroastro. Y bueno, dentro de estos principales sacerdotes, pues el más importante apóstol del mazdeísmo pues fue justamente Zaratustra. Y bueno, también está el término de Mazda Yasna,
que es un término que utilizan los mazdeístas para hablar del predominio de la luz sobre la oscuridad. Ellos creen justamente en esto. Y Elena Blavatsky en Isis sin velo nos va a ir después como que revelando algunas cosas curiosas, ¿no? Nos menciona que al parecer en su momento hubo un conflicto entre los asuras, que están relacionados a los mazdeístas, y los devas, que estaban relacionados pues a los dioses, digamos, del hinduismo, posteriormente del budismo. Al parecer hubo algún tipo de confrontación entre estos dos grupos. Luego, otro término es el de metempsicosis. Bueno, ya lo abordamos, creo que ya no hay mucho que decir, es la evolución progresiva del alma, no hay evolución, no hay involución, todo es evolución, todo es hacia adelante, y como ya se comentó, de la piedra a la planta, de la planta al animal, de ahí al hombre, al espíritu y al Dios. Luego tenemos los misterios. Los misterios se les relaciona, de acuerdo a Isis sin velo, con dos palabras, que es teletai, que teletai es perfección, y teleuteia, que es una derivación de teletai, y esta, a diferencia, significa muerte. Esto es importante porque algo que vamos a ir viendo recurrentemente en los misterios es que tú no vas a llegar a la perfección si no moriste antes a lo que eras, si no moriste antes a tu antigua vida. Y los misterios, como ya hemos platicado en otras sesiones, pues eran rituales, eran reglas secretas, y estas se revelaban en diferentes iniciaciones, y había dramatizaciones, ¿no? Como la dramatización que platicamos alguna vez del descenso, justamente de Perséfone y de Demeter, su madre, que fue a rescatarla y sacarla del Hades. Y estas dramatizaciones, pues lo que se utilizan para ayudarnos a recordar justamente que descendimos, que nosotros pues veníamos de un estado de gloria y descendimos a la materia y tenemos que volver a subir, tenemos que volver a regresar. Hay misterios menores que justamente eran para todos, que digamos no eran secretos, y eran muchas de estas dramatizaciones que estamos viendo, y había misterios mayores donde ya no todos podían ir, que se necesitaba de una renunciación de ciertas personas, había una peregrinación, había toda una serie de actividades que las personas elegidas tenían que realizar, y a esos, que eran los que se les revelaban los misterios mayores, pues eran los que ya tenían acceso a estos temas que platicamos, ¿no? Como el soma, como el kikion, que que llegaban a experimentar este tema de percibir al Señor en el corazón, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay misterios menores y misterios mayores. Los mayores son secretos. Y bueno, como comentaba, pues estos misterios nos ayudan a darnos cuenta de la naturaleza tanto externa, de todo lo que hay a nuestro alrededor, pero también de la interna, la naturaleza del alma. Y han habido en la historia pues diferentes misterios. Algunos con el paso del tiempo pues tomaron o retomaron prácticas de misterios más antiguos, pero aquí tenemos por ejemplo pues en Egipto pues los misterios de Isis y Osiris. Ya platicamos en alguna sesión anterior justamente que Osiris fue partido en pedazos, y fue Isis pues quien trató de buscar o bajar a la tierra a encontrar esos pedazos de Osiris para regresar a su amado, ¿no? Tenemos los misterios de Asclepios, relacionados justamente a esta deidad que se asocia con la medicina. Y tenemos los misterios dionisíacos, dios de diferentes placeres y del vino, los misterios órficos relacionados con Orfeo y su descenso para poder recuperar también a su amada, los misterios eleusinos, que son los que relacionamos a esta historia de Demeter y Perséfone. Y bueno, todos estos han sido diferentes misterios en el tiempo, que vale la pena hasta cierto punto saber que existen y conocer lo que se pueda. Tenemos otro término que es el del ocultista. Ocultista, bueno, entiéndase que oculto, la palabra oculto pues justamente significa escondido, secreto. Por tanto, un ocultista pues es el que busca lo escondido, es el que busca lo secreto, es el que estudia las diversas ramas de la ciencia oculta. ¿Cuáles son esas ramas? Pues ya nos platica más adelante Elena Blavatsky, que hay ramas que se enfocan, por ejemplo, a la parte cósmica, otras a la parte psíquica, otras a la parte de la fisiología y la biología, otras más tendientes hacia lo espiritual, como es el Atma Vidya. Y todas estas, para Elena Blavatsky, eran llaves, diferentes llaves de una misma cosa.
un mismo concepto lo podemos ver desde su aspecto físico, el aspecto biológico, su aspecto psíquico, su aspecto cósmico y su aspecto espiritual. Y los ocultistas, como mencionaba, para Elena Blavatsky no había un ocultista que no hubiera estudiado antes la cábala. La cábala es algo así como de cajón para los que estudian de manera seria el ocultismo. Y bueno, también se relaciona a los ocultistas con personas que estudiaron la astrología y la alquimia, justamente pues como Paracelso y como Van Helmont. Otro concepto que tenemos son los pitris. Pitris significa padres en sánscrito, y esto se ha prestado a cierta confusión porque como simplemente significa padres, algunas personas, algunos místicos de la India pensaron que ellos, por ejemplo, a veces lograban generar milagros o prodigios y ellos creían que era por sus padres, entiéndase por sus, digamos, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fallecidos, y que gracias a esos padres, pues ellos podían obrar milagros. Aquí Elena Blavatsky nos aclara que no, que esos padres, esos pitris, no son nuestros antepasados de esta raza, son nuestros antepasados, pero de las razas anteriores, de la cuarta raza, de la tercera raza, de la segunda raza, no son nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos. Y justo como comentaba Elena Blavatsky, pues son los antecesores de la quinta raza raíz, que la quinta raza raíz es la raza adámica. Y pues los pitris, pues muchas veces se apoyaban los místicos de ellos, los ocultistas se apoyaban de ellos, así como los brahmanes, para obrar diferentes milagros o prodigios. Y Elena Blavatsky también nos explica que hay dos tipos de pitris. Están los pitris solares, que son los pitris del fuego, son los que nos dan la conciencia, digamos, son los que nos dan la parte espiritual, los que nos dan la tríada superior. Y también existen pitris lunares. Los pitris lunares pues son los que nos dan la mente y los otros principios inferiores, lo que es el cuaternario inferior. Entonces pues prácticamente nosotros somos obra de dos tipos de pitris, de los solares y de los lunares. Al final son como dos jerarquías o dos cadenas de evolución distintas. Otro concepto es la pitonisa, y es importante aclarar que una pitonisa no es una divina. A diferencia de un adivino, una pitonisa era una persona que además de ser altamente sensitiva psíquicamente, pues tenía una renuncia tremenda. Eran personas que se aislaban del mundo, prácticamente quedaban encerradas en un templo y solo el sacerdote podía ver a las pitonisas. Fuera de eso, pues las pitonisas no podían ver absolutamente a nadie, no podían convivir con nadie. Y esa renunciación tan fuerte, pues es lo que marca la diferencia entre una simple adivina y lo que es la pitonisa. Y bueno, se dice, por ejemplo, que en los misterios, estas pitonisas pasaban justo por el frenesí mántico que comentábamos. Había un momento en el que muchas veces mediante vapores, que hay historiadores que consideran que en esos vapores puede que probablemente había sustancias psicotrópicas, no se sabe, pero bueno, en esos vapores que se suministraban y que muchas veces subían al templo a partir de grietas que estaban en la tierra, pues las pitonisas las aspiraban y entraban en este frenesí mántico, a partir del cual pues podían empezar a predecir temas del futuro. Algo más que nos menciona Elena Blavatsky sobre las pitonisas es que ellas pues depositaban su conciencia en el ombligo. Aquí hay algo bien curioso. Se dice que, por ejemplo, dentro del magnetismo animal, cuando una persona entra al estado de sonambulismo, pues esa persona tiene los ojos cerrados y sin embargo puede ver. Ya no está escuchando nada con sus oídos y sin embargo escucha la voz de quien lo hipnotizó. Y lo curioso es que nos dicen que todo esto, a las personas que han pasado por estos estados y que las han, digamos, entrevistado, al parecer todas reportan que esta vista, esto de poder ver sin usar los ojos, de poder oír sin usar los oídos, pues resulta que todo estaba concentrado en el ombligo. Hay por ahí reportes, por ejemplo, dentro del magnetismo animal, que a un sonámbulo le hicieron una práctica bien curiosa, que a él le ponían, por ejemplo, estaban poniendo a una persona que estaba en el estado de sonambulismo, o sea, digamos, estaba hipnotizada, y pusieron a otra persona a tocar una flauta.
y el que estaba en estado de sonambulismo no escuchaba la flauta, pero en el momento en el que el hipnotista ponía su dedo justo arribita del ombligo, el hipnotizado decía que estaba empezando a escuchar la flauta y en cuanto alejaba o quitaba el dedo, el hipnotizado decía que ya no escuchaba nada. Entonces pareciera que sí hubiera algún tipo de relación curiosa con esta parte de que no es exactamente el ombligo, pero es cercana al ombligo. Y sobre eso, pues hay un verso que dice, oíd, oh hijos de los dioses, al que habla por su ombligo y os saluda en vuestras viviendas. Esto pues más o menos nos dice que si queremos tener acceso digamos, a los sentidos astrales, que no son nuestros sentidos físicos, pues muchas veces es por ahí. Y por ahí pues también sabemos que hay un chakra. A esta parte que está cercana al oído y es con la cual los sonámbulos, los clarividentes, las pitonisas podían ver, podían escuchar, pues se le llamaba de diferentes formas. Se le llamaba también como la lámpara de Deshtur y como la luz de Dikshita, que Dikshita es iniciado. Y bueno, como comentaba, pues justamente los sonámbulos casualmente ven y oyen por esta parte cercana al ombligo. Otro término es el soma, que ya lo platicamos, que el soma pues, es la bebida sagrada de la India y se usaba para conectar con los dioses y con la conciencia superior. Y así como en Oriente estaba el soma, pues en Occidente estaba el quiqueón, que se bebía en los misterios. Se especula que probablemente era un psicotrópico de diferente composición según cada cultura. Y este soma se dice que no era nada más como que te lo servían, te lo tomabas y ya, sino que tenía que ser activado. ¿Cómo se activaba? Pues mediante una ceremonia, mediante la recitación de ciertos mantras especiales, era que esta bebida pues adquiría esta capacidad, digamos, mística, si no simplemente iba a ser como la sustancia, que iba tal vez a tener las cualidades psicotrópicas, pero que de ninguna manera nos iba a llevar a lo divino. Entonces, entendemos que este soma tiene una parte, digamos, material y otra espiritual, y esa espiritual se activa. Y algo que menciona Elena Blavatsky es que pues después los católicos pues hicieron justamente pues como una, digámosle, una imitación de este soma, ¿no? Cuando dentro de la liturgia católica llegamos a la parte de la transubstanciación del vino, donde el sacerdote pues como saben menciona algunas palabras, hay una ritualística alrededor, pues se dice que en ese momento le está dando esa cualidad espiritual al soma, que en este caso pues es la copa del vino, el cáliz. Y bueno, otro término, y este es de los más importantes para nosotros, es ¿qué es un teósofo? Bueno, pues de entrada, un teósofo es un estudiante de la sabiduría divina. La sabiduría divina se le conoce pues en sánscrito como Atma Vidya, y es lo que nosotros en teosofía estudiamos. Y se dice que las primeras menciones o la primera mención del término teosofía, pues justamente vino de Amonio de Sacas, que fue más o menos como un siglo después de Cristo. Y este término pues fue utilizado por diferentes personas, pero después pasó, pues digamos, desapercibido. Por muchos años ya no se utilizó y fue hasta aproximadamente 1875 que Elena Blavatsky pues lo volvió a poner, digamos, de moda, ¿no? Con la fundación de la Sociedad Teosófica. Ahora, aquí un tema importante. ¿Cualquier persona que estudia teosofía es un teósofo? La respuesta es no. Una persona que estudia teosofía, pues es eso, es un estudiante de teosofía, pero no es un teósofo. Entonces, de ser así, ¿qué es un teósofo? Bueno, Elena Blavatsky nos dice por ahí dos cosas. Para empezar, un teósofo es un estudiante de teosofía que ya pasó por el grupo interno. El grupo interno, digamos, podemos entenderlo como la parte esotérica, la sección esotérica de la sociedad teosófica. Y usualmente los que ya son parte de una sección esotérica, son parte del grupo interno, pues son personas que están pues con reglas más estrictas, ¿no? Reglas más estrictas de renunciación, reglas más estrictas en cuanto al servicio a los demás, reglas más estrictas con respecto a qué comen y qué beben. Entonces, bueno, sí es algo más limitativo. Y a diferencia del estudiante de teosofía,
pues el teósofo se caracteriza porque él prácticamente está entregado al 100% al conocimiento de sí mismo, a descubrirse a sí mismo y al servicio a los demás. Y algo que nos dice Elena Blavatsky es que también un ocultista no es un teósofo necesariamente. Sin embargo, un ocultista, digamos, recomendado, pues sería alguien que usualmente empezó siendo un teósofo. Una persona puede investigar todas estas artes ocultas, pero si no practica el conocimiento de sí mismo, si no practica el servicio, pues probablemente ese ocultista pues pudiera terminar convirtiéndose en un mago negro. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un mago negro y un mago blanco? Pues justamente que el blanco empezó siendo un teósofo, empezó conociéndose a sí mismo y comenzó dando servicio y comenzó renunciando a todo lo de la materia. Vale. Otro término que tenemos es el de teurgo. Teurgo, pues viene de dos raíces, que viene de teos y de ergon. Teos es Dios y ergon es obra. Entonces, un teurgo, pues es aquel que realiza la obra de Dios. Se dice que los teurgos, pues ya existían desde los tiempos de Babilonia, desde los tiempos del antiguo Egipto. Sin embargo, fue Jámblico quien, digamos, lo puso de moda en Occidente, con la primera escuela de teurgia. Dentro de la teurgia de Jámblico, pues justamente había diferentes prácticas donde ellos invocaban a los dioses dentro de los misterios. Obviamente, para poder hacer este tipo de invocaciones, pues tenía que haber una preparación fuertísima, ¿no? Eran personas que tenían que renunciar por años a cualquier tema material, tenían que tener una dieta muy estricta, tenían que tener una vida, pues prácticamente de santidad, de servicio, y solo hasta ese entonces se les revelaban los secretos para que practicaran la teurgia. ¿Qué pasaba si esto no se hacía? Si la persona no se purificaba, no vivía en santidad y directamente quería usar estos misterios, estos secretos para comunicarse con lo divino, pues muchas veces pasaba que no se comunicaban con lo divino, se comunicaban con lo oscuro. Y así es como surge la contraparte de la teurgia, que a esa contraparte se le conoce como la goetia. Y bueno, aquí justamente pues nos menciona también Elena Blavatsky que los teurgos dentro de sus artes secretas, ellos hacían algo muy parecido a los mediums. Hay mediums que podían con su, digamos, su campo psíquico hacer que una entidad se materializara temporalmente. Bueno, pues también los teurgos lograban la materialización de una entidad mediante la práctica de la teopia. Y bueno, también en Isis sin velo, de la teurgia, nos habla Elena Blavatsky del libro de las vocaciones. Este es un libro que tenía diferentes recetas mágicas, que dentro de lo más importante que menciona es que pues uno cuando va a hacer un ritual de teurgia, pues lo primero es que tú debiste de llegar limpio, ¿no? ¿Qué es llegar limpio? Pues haber no consumido ni alcohol ni carne por mucho tiempo, haber tenido una vida de renuncia, de santidad, y tú vas a llegar al espacio donde vas a realizar tu ceremonia, tu ritual, y lo primero que tienes que hacer es limpiar ese espacio. Para eso hay diferentes inciensos basados, por ejemplo, en sándalo y otras hierbas. Hay círculos mágicos que se trazan justamente para evitar que entidades negativas se acerquen ahí, justo como se ve en esta imagen, que ahí podemos ver aquí al teurgo que está realizando el ritual y las entidades oscuras no pueden como que atravesar la zona, ¿no? La zona del velo. Y por último, pues los teurgos también conocían palabras secretas o mantras y mediante la combinación de esta vida de pureza, su voluntad, el uso de estos inciensos y los mantras, pues podían establecer este vínculo. Y bueno, pues nuestro último término de hoy, que ya vamos a acabar, es justamente el yajna. Yajna se le relaciona con otro concepto que es la yajna vidya, que así como está el atma vidya, que el atma vidya es la ciencia para conocerse a sí mismo, pues está la yajna vidya, que la yajna vidya es la ciencia para hacer los sacrificios. Para hacer esos sacrificios, pues entraban diferentes componentes. Uno de los componentes es justamente este yajna, que es una modalidad de la kasha. Este yajna es un canal que nos compenetra a todos y justamente muchas veces inicia a partir de un fuego. Ese fuego con el cual va a empezar a agitar el yajna, el brahman, ese fuego está pues también preparado con ingredientes, llamémosle secretos, que solo el brahman conoce, y con eso él va preparando diferentes tipos de fuego según cada ceremonia.
Cada ceremonia tiene sus propios tipos de fuego que van a estimular al yajna de una manera diferente. Y a ver, creo que hay un micrófono por ahí. Listo. Y bueno, de este yajna, no solo era preparar el fuego, sino que también, una vez preparado el fuego, pues el Brahman tenía que decir algunas palabras secretas, algunos mantras, para igualmente estimular ese fuego, y a partir de un ejercicio de voluntad, él podía, digamos, establecer un canal de enlace para justamente comunicarse con estas entidades y llegar de algún modo a lo que platicábamos también, que era la teurgia, ¿no? Entonces, el yajna, pues justamente se usa, son elementos que se usan para la teurgia. Si nosotros tenemos una vida, digamos, de castidad, si nosotros sabemos el secreto para estimular el fuego según lo que nos interese y conocemos los mantras secretos, ¿podríamos tener esta comunicación con los seres divinos? La respuesta es no. Si tenemos todo eso, pero nos falta una fuerza de voluntad muy grande, aún así no vamos a poder llegar muy lejos. La fuerza de voluntad, pues, es de lo más importante, es el motor con el que ese fuego se va a elevar hasta los dioses. De ahí que algo que vamos a ver recurrente en Isis sin velo, Elena Blavatsky siempre nos dice, trabaja en tu voluntad, trabaja en ella, trabaja, porque la voluntad es el motor de todas las operaciones mágicas. Si no hay imaginación y no hay voluntad, pues podrás saberte los mantras, podrás conocer los secretos del fuego, pero aún así no podrás lograr nada. Y bueno, pues con esto hemos terminado finalmente con este proemio de Isis sin velo. Creo que ya nos agotamos todos los términos importantes, nos extendimos un poquito más, pero por fin lo logramos. Y bueno, pues listo, hermanos, pues esta fue la sesión de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta, algún comentario. Sí, Manuel, yo sí quisiera, tengo una pregunta. Cuando